¿Qué tal, mis amigas y amigos? Yo soy Merlina. Y les doy la bienvenida a su peor pesadilla. Muajajaja. Pongan mucha atención, que mis malvados amigos van a contarles las siguientes creepypastas de terror. Empecemos. Creepypasta número 21. Los escarabajos rojos. Cuando la agencia de noticias en la que trabajo me notificó que viajaría a el norte para realizar una investigación periodística, me sorprendí, ya que, según sabía, dicho poblado tenía fama de ser pequeño y poco importante. Por lo que me extrañaba que pudiese sacar algún tipo de noticia interesante al viajar al lugar. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, y con un pacífico río que los separaba de un espeso bosque. Sin embargo, mi trabajo va más a la acción, y si los jefes ordenan algo, es mejor cumplirlo. Al bajar del tren, en la estación más cercana a el norte, que estaba, por lo menos, a 20 minutos de mi destino, a pie, revisé el mapa que mi jefe me había entregado, y las notas, con las especificaciones del trabajo a realizar. Además, ya que él había visitado antes el lugar, me había indicado dónde podría hospedarme y qué personas serían capaces de ayudarme con mi investigación. Así, me fue fácil encontrar el hostal Ojo Azul, indicado en las notas de mi jefe. Era un lugar sencillo pero acogible. El dueño no me hizo muchas preguntas, aunque recalcó que era muy extraño que un forastero se atreviera a visitar la ciudad. Por mi parte, decidí no decir nada sobre mis intenciones, para no asustarlo. Ya en mi cuarto, me puse a indagar los documentos que había traído para la investigación. Al parecer, se habían producido unas extrañas muertes en poblaciones cercanas, debido a una nueva enfermedad o algo por el estilo. Según el patrón observado, se suponía que el norte sería la siguiente ciudad afectada. Mi misión era buscar a alguna persona con dicha enfermedad y hacer un reporte sobre ello, acompañado de fotografías. Como éramos la primera agencia de noticias que publicaría información sobre el tema, de seguro tendríamos un gran éxito. Sin embargo, me habían dejado en claro que, si yo mismo empezaba a presentar síntomas extraños, o sospechaba haberme contagiado, entonces, abandonara la investigación y regresara a la capital para tratarme. Yo solo rezaba para que esta última situación no llegara a suceder. Al día siguiente, salí del hostal, y me dediqué a charlar con las personas del pueblo. Me hice pasar por un turista curioso, y de forma indirecta, conseguí lo que buscaba. Me dijeron que un hombre sufría unos síntomas anormales desde hacía unos días. Luego, siguió la parte difícil, ya que no podía hacer que me llevaran hasta el susodicho sin levantar sospechas. Consideré que, ese día, ya había conseguido suficiente información, así que cambié el tema y pregunté por lugares cercanos que valiera la pena visitar. Me nombraron algunos puntos del pueblo, como la plaza o el bar antiguo, pero no me causaron ningún interés. Por dentro, lamentaba haber sido enviado a un pueblo tan aburrido. Hasta que uno de los pobladores me recomendó que visitara el bosque, al otro lado del río. Pude notar algo de temor al mencionarlo, pero no me quiso dar más información, al igual que las otras personas a las cuales pregunté. Ya que no tenía nada más que hacer, decidí encaminarme a aquel bosque. Cuando estaba llegando a la salida del pueblo, un hombre, con extraño aspecto, salió del bosque, cruzó el río, y me detuvo bruscamente. Parecía incapaz de articular palabra, y tenía los ojos desorbitados. Repetía, de forma entrecortada, que ellos se acercaban. Parecía completamente fuera de sí, y temí que se pusiera violento en cualquier momento. Afortunadamente, vinieron algunos pobladores, y me lo sacaron encima, disculpándose por su comportamiento. Mientras lo alejaban a rastras, el hombre me gritó una advertencia. Los escarabajos devoraban el alma. Ya en el bosque, aspiré el aire fresco de los árboles, y admiré la belleza de la naturaleza.
Todo allí parecía en completa armonía, hasta que me fijé en un árbol, con el tronco completamente negro. En dicho tronco, estaba parado un insecto, que me heló la sangre. Un escarabajo rojo. Al principio, me sobresalté, pero luego consideré que la advertencia del hombre no tenía ninguna lógica, así que me mantuve observando al bicho. Luego de unos instantes, el escarabajo abrió las alas y empezó a volar con dirección al pueblo. Por lo que decidí seguirlo. En el recorrido, otros escarabajos del mismo color se unieron al primero, hasta formar un gran enjambre. Continué detrás del enjambre y crucé el río a pie, lo más rápido que pude. Al otro lado, me esperaba lo peor. El norte había sido devastado. Los escarabajos rojos atacaban a la gente de forma extremadamente agresiva. Cada persona que sufría las mordidas o picaduras de los escarabajos caía presa de los síntomas de la enfermedad que yo tenía que investigar. Aquellos no eran escarabajos normales, eran la encarnación de la peste. Finalmente, nadie quedó en pie y los escarabajos me rodearon. Pude entender lo que me proponían. Me mantendrían vivo, a cambio de que esparciera su destrucción. Se introdujeron en mi maleta y en mi mochila, y me obligaron a volver a la capital. Cuando los suelte, no quedará nadie vivo ante ellos. Por eso es que ahora, solo puedo hacer una cosa. Advertirles, a todos los que lean, o escuchen esta historia que, si llegan a toparse con un escarabajo rojo, echen a correr, y escapen, lo más lejos que puedan. Eso les dará un poco de tiempo, aunque al final, el resultado, será el mismo. Los escarabajos rojos, borrarán todo rastro de vida, de este mundo. Creepypasta número 22. El perro del infierno. Esto le pasó a mi madre cuando ella tenía 10 años. Vivía en un pueblo llamado Santa Rosa, cerca del municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. Es un pueblo pequeño donde toda la gente se conoce. La gente es muy amigable y pacífica. Salvo algunas personas que eran malvadas. Mi madre solía visitar a su abuela todos los días antes de ir a la escuela, pues se encariñó mucho con ella. Todas las mañanas, a las 5 a.m., ella se levantaba e iba a casa de su abuela para ayudarle a preparar el nixtamal y hacer el trabajo de la casa. Esa era la rutina de mi madre. Al terminar la escuela, mi madre regresaba a la casa de su abuela. Ese día se le hizo tarde para regresar a casa. Cuando llegó a la esquina de la cuadra, ahí estaba el pozo donde la gente solía extraer agua para sus necesidades. Al pasar por el pozo, escuchó que un perro le gruñó. Y no era un gruñido cualquiera. El gruñido era aterrador y penetrante. Mi madre corrió mientras sentía que el perro la seguía. Cuando ella sintió que la alcanzaría, se detuvo. Cerró los ojos y se puso a rezar. Solo sintió un fuerte viento que soplaba. Al sentir que el viento se detuvo, ella volteó. Solo estaba la oscuridad y el pozo tras ella. Sin haberse alejado mucho, aunque ella sintió que había corrido bastante. Decidió seguir su camino y al llegar a casa no dijo nada, para que no le prohibieran ir con su abuela. Mi madre, como la mujer valiente que siempre ha sido, no dudó en volver a la casa de su abuela. Al tercer día, pasado lo anterior, se levantó a las 3 a.m. para ir con su abuela y preparar comida para la familia. Al llegar cerca del pozo, vio como un enorme perro negro, con los ojos rojos, sangre, salió de aquel pozo. Mi madre se quedó petrificada por el asombro, al ver a ese perro salido del mismísimo infierno. Vio cómo poco a poco se acercaba aquel animal.
lo único que ella pudo hacer fue cerrar los ojos y empezar a rezar, entre llantos. Mientras rezaba, sintió como aquel animal la tomó de la parte trasera de su ropa para alzarla como si fuera un cachorro. Al abrir los ojos, vio que el perro del infierno la llevaba al pozo. Ella seguía rezando y lentamente se acercaban al pozo. Cuando estaban a unos 3 metros para llegar al pozo, ella escuchó un estruendo ensordecedor. Y en ese instante, el ser emitió un alarido espeluznante, soltándola. De nuevo, se escuchó el estruendo y mi madre sintió que el ser se alejaba y tambaleante volvió al pozo de donde había salido. Mi madre, a causa del miedo, se quedó tirada, enterrando la cara en el suelo. Una voz familiar dijo: ¿Estás bien, sobrina? Era su tío, al que le apodan Don Chetos, que regresaba de una noche de cacería. Aquel animal lo había perseguido una noche antes y al regresar, su tío estaba preparado por si lo volvía a encontrar. Pero nunca de esa manera. Así que, en cuanto vio aquella escena, con su rifle ya listo, le disparó a aquel ser justo en la cabeza y en el cuerpo. Mi madre, todavía tiesa del miedo, pidió a su tío que la acompañara a casa de su abuela, a quien le contó todo. Cuando el sol había salido, fueron los 3, mi madre, su abuela y su tío, a ver el pozo. Lo que encontraron fue aterrador. Era el cuerpo de don Gustavo, flotando en el pozo. Al sacar su cuerpo, estaba totalmente desnudo y con 2 disparos en el cuerpo. Uno justo en la frente y otro en el pecho. Don Gonzalo era conocido por ser un gran brujo. En la región, la gente comentaba que le había vendido su alma al diablo y entregado a su esposa e hijos como sacrificio para poder obtener sus poderes. Tampoco era la primera vez que la gente veía aquel ser infernal que salía del pozo. Pero terminó con 2 disparos, poniendo fin a sus embrujos y maldiciones. Después de eso, el pozo fue clausurado. Al cuerpo, a pesar de pertenecerle al mismísimo diablo, se le dio cristiana sepultura para que el brujo no regresara por venganza. Creepypasta número 23. Utroboros. Bienvenido al mundo del sufrimiento y la desesperación. Utroboros es su nombre. Es un ser creado de la desesperación y el sufrimiento que el ser humano ha padecido constantemente desde el inicio de su creación. Mientras este sufrimiento se mantenga vigente, Utroboros existirá, y mientras la desesperación humana aumente, él será cada vez más poderoso y monstruoso. Utroboros, al igual que el miedo, no tiene una forma definida. Se dice que toma la forma de lo que más hace sufrir a la persona que lo logra ver. Esto también aplica cuando se aparece ante un gran número de personas. En dicho caso, puede tomar la forma de una peste devastadora y pandémica, de una manada de bestias salvajes y sanguinarias, o de un poderoso ejército enemigo. Sin embargo, no es normal que Utroboros se haga presente ante los seres humanos. Asumir forma física le cuesta gran cantidad de energía espiritual, y aunque su aparición aumente exponencialmente, la desesperación de los que lo presencian puede llegar a agotarlo demasiado. Así, Utroboros prefiere mantener un perfil bajo y estar al margen en la mayoría de las situaciones. Tal como es natural, en la realidad, siempre existen elementos contrapuestos, que se debilitan mutuamente. En este caso, como es de esperarse, el enemigo natural de Utroboros es la sensación de bienestar.
la felicidad y la paz que el ser humano, en pocas ocasiones, llega a disfrutar por cortos periodos de tiempo. Dichas ocasiones irritan en gran medida a Ouroboros. Lo hacen sentir enfermo y asqueado, a la vez que lo dañan directamente y, como es lógico, lo debilitan mucho. Por ello es que, desde que el ser humano formó la sociedad, Ouroboros se encarga de tentar a las personas poderosas. Antes de explicar eso, hay que dejar en claro que Ouroboros no es el maligno, ni tampoco algún tipo de demonio. Es un elemento necesario para el balance y orden de la creación, y más, como un ser neutral. Solo esparce sufrimiento y desesperación en su afán de sobrevivir y cumplir su rol. Volviendo al punto, Ouroboros ha tentado a los líderes desde que estos se erigieron. Les ofrece poder, sabiduría y obediencia por parte de sus súbditos, a cambio de servirle en cuerpo y alma. Por ello, es que a los líderes mundiales siempre les ha encantado entablar luchas y masacrar a sus semejantes, debido a su afán expansionista, o simplemente para demostrar su fuerza. De esta forma, Ouroboros ofrece poder a los líderes humanos, y estos utilizan dicho poder para esparcir el sufrimiento y la desesperación que Ouroboros necesita para hacerse cada vez más poderoso. Aunque suene contradictorio, uno de los elementos de la creación que Ouroboros odia es a la muerte. Esto se debe a que la muerte acaba con el sufrimiento y la desesperación de las personas. Cualquiera podría decir que, en efecto, la muerte hace que el difunto deje de sufrir, pero también causa sufrimiento a sus seres queridos. Sin embargo, Ouroboros sabe que no es así. La muerte genera tristeza, y aunque suene muy extraño, la tristeza desagrada a Ouroboros. Él no puede soportar ver a los seres humanos tristes y abatidos. Si Ouroboros tuviese el poder suficiente, acabaría por completo con la muerte, y así, sus amados seres humanos podrían sufrir y vivir la desesperación por toda la eternidad. Ese sería el paraíso de Ouroboros. Por ello, es que Ouroboros busca ser cada vez más poderoso, para derrotar a la muerte e imponer su propio dominio. En la actualidad, Ouroboros ha descubierto una forma aún más sencilla de expandir su nefasta influencia contra la humanidad. Hace muchos siglos, Ouroboros podía acceder al alma de las personas cuando éstas traspasaban su historia, como mera leyenda o cuento de terror, a otras personas. Así, Ouroboros se transmitía como una enfermedad. Ahora que es mucho más poderoso, Ouroboros descubrió cuán útil puede llegar a ser la tecnología que el propio ser humano ha desarrollado. Es decir, para que Ouroboros pueda atormentar de forma directa a un ser humano, este primero debe de haber escuchado o leído sobre Ouroboros. Mi pregunta para ti ahora es: ¿qué es lo que acabas de hacer? En estos momentos, has aceptado a Ouroboros y has reconocido su poder. Solo me queda decirte: bienvenido seas, pequeño ser humano, a nuestro mundo de sufrimiento y desesperación.